Hace muchos, muchos años, en una tierra de colinas y valles, dos grandes ejércitos se preparaban para una batalla. De un lado estaba el ejército de Israel, el pueblo de Dios, acampado en la ladera de una montaña. Del otro lado, en la montaña de enfrente, estaban sus enemigos, los temibles filisteos. Entre ellos había un valle profundo y silencioso, el valle de Elán. Durante días, nadie se atrevió a atacar. Todo parecía tranquilo, hasta que de repente, del campamento enemigo, se escucharon unos pasos que hacían temblar la tierra. ¡Pum! 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 No era un ejército entero el que salía, era un solo hombre. Pero no era un hombre cualquiera, era un gigante. Se llamaba Goliat, medía casi 3 metros de altura, más alto que el techo de una casa. Llevaba un casco de bronce que brillaba con el sol, y una armadura de escamas que pesaba tanto como una persona adulta. Sus piernas estaban protegidas por placas de metal, y cargaba una lanza tan gruesa como el tronco de un árbol. Goliat se paró en medio del valle, miró hacia arriba donde estaban los soldados de Israel, y gritó con una voz que sonaba como un trueno: «Ustedes, ¿para qué salen todos a la guerra? Elijan a un hombre, y que baje a pelear conmigo. Si él me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo le gano, ustedes serán nuestros esclavos». Cuando el rey Saúl y todos los soldados de Israel escucharon esos gritos, el miedo les heló la sangre. Nadie se movió, nadie respiró, todos corrieron a esconderse en sus tiendas. Y así pasó un día, y otro, durante 40 días. Cada mañana y cada tarde, el gigante salía a burlarse de ellos, y el miedo se hacía cada vez más grande. Mientras tanto, muy lejos de allí, en los campos tranquilos de Belén, vivía un muchacho llamado David. David era el menor de 8 hermanos. No era un soldado, ni tenía grandes músculos. Era un pastor. Su trabajo era cuidar las ovejas de su padre. David pasaba los días bajo el sol, tocando su arpa y cantando canciones a Dios. Pero no se dejen engañar por su apariencia. David era valiente. Cuando un león o un oso intentaban atacar a sus ovejas, él no salía corriendo. Con la ayuda de Dios, los enfrentaba para proteger a su rebaño. Un día, su padre, un anciano llamado Isaí, le dijo: «David, hijo mío, tus hermanos mayores están en el frente de batalla. Toma este saco con granos tostados y estos 10 panes, y llévaselos. Mira cómo están, y tráeme noticias». David obedeció enseguida. Dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió rumbo al campamento. Llegó justo en el momento en que los ejércitos se alineaban para gritarse unos a otros, pero sin atacar. David corrió a saludar a sus hermanos, y mientras hablaba con ellos, escuchó aquel sonido terrible. El gigante Goliat salió de nuevo, repitiendo sus insultos contra el pueblo y contra Dios. David vio cómo los soldados valientes de Israel huían aterrorizados. Pero David no sintió miedo, sintió enojo. ¿Quién se cree que es este hombre para insultar al ejército del Dios vivo?, preguntó en voz alta. Sus hermanos se molestaron con él y le dijeron que volviera a cuidar ovejas, que la guerra no era cosa de niños. Pero las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl. El rey mandó llamar al muchacho. Cuando David entró en la tienda real, Saúl lo miró con tristeza. David era joven, de mejillas sonrosadas y aspecto delicado. «No puedes ir tú», le dijo el rey. «Tú eres solo un muchacho, y Goliat ha sido un guerrero desde su juventud. Te aplastará». David, firme y con ojos brillantes, le respondió: «Majestad, yo cuido las ovejas de mi padre. Cuando un león o un oso vienen y se llevan una oveja, yo los persigo, los golpeo y la rescato de su boca. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo». Al ver tanta fe en un chico tan joven, el rey Saúl suspiró y dijo: «Ve, entonces,
y que el Señor esté contigo. Pero Saúl tuvo una idea. No puedes ir así vestido, pensó. El rey tomó su propia armadura real y se la puso a David. Le colocó el pesado casco de bronce y le ciñó la espada. Pobre David, la armadura le quedaba inmensa. Apenas podía caminar. Las rodillas se le doblaban y el casco le tapaba los ojos. Parecía un niño jugando con la ropa de su papá. No puedo andar con esto, dijo David, quitándose el casco y la coraza. No estoy acostumbrado. David se despojó de todo el metal. Se quedó solo con su sencilla túnica de pastor. Tomó su cayado, ese bastón de madera que usaba para caminar, y fue hacia un arroyo cercano. Allí se agachó y buscó con cuidado. Eligió 5 piedras. No eran piedras cualquiera, eran piedras lisas, redondeadas por el agua, perfectas para volar. Las guardó en su bolsa de pastor. En su mano derecha solo llevaba una cosa, Ansu Honda, 2 cuerdas de cuero con un pequeño espacio en el medio. Y así, sin escudo y sin espada, David comenzó a bajar hacia el valle. El silencio se apoderó de los 2 ejércitos. Miles de ojos observaban aquella escena imposible, un gigante de hierro contra un muchacho de campo. Cuando Goliat vio acercarse a David, se sintió ofendido. Esperaba un guerrero digno, y le enviaban a un chico con un palo. ¿Acaso soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Rugió el gigante y comenzó a maldecir a David por sus dioses. Ven aquí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El gigante comenzó a caminar hacia David, haciendo temblar el suelo a cada paso. La sombra de Goliat se alargaba sobre el muchacho, pero David no retrocedió ni un milímetro. Alzó la voz, clara y potente, para que todos escucharan. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, gritó David. Pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta multitud que Dios nos salva con espada y con lanza, porque la batalla es del Señor. Dicho esto, ocurrió lo impensable. David no esperó. Echó a correr hacia el gigante. Mientras corría, metió la mano en su bolsa y sacó una de las piedras lisas. La colocó en la honda. Empezó a girarla sobre su cabeza con fuerza y velocidad. El zumbido de la honda cortaba el aire. Fiu, fiu, fiu. Goliat estaba a punto de atacar, pero David fue más rápido. Soltó la cuerda en la piedra, salió disparada como un rayo. Cruzó el aire en una fracción de segundo y golpeó a Goliat justo en la frente, en el único pequeño espacio que su casco dejaba descubierto. La piedra se clavó profundamente. El gigante se detuvo en seco. Sus ojos se perdieron en el vacío. Se tambaleó un instante y luego, crack, cayó de bruces contra la tierra con un estruendo metálico impresionante. El gigante había caído. Hubo un segundo de silencio absoluto en el valle. Nadie podía creer lo que veían sus ojos. El pastorcito había vencido. Entonces, un grito de alegría estalló en el monte de Israel. Los soldados, contagiados por la valentía de David, bajaron corriendo y ganaron la batalla ese día. David demostró al mundo que no importa cuán grandes sean los gigantes en nuestra vida, ni cuán pequeños nos sintamos nosotros. Cuando confiamos en Dios y enfrentamos nuestros miedos con fe, no necesitamos la armadura de nadie más. Solo necesitamos ser valientes y confiar en que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el corazón.